Patricio del Corro, del Frente de Izquierda. ¿Qué tal, Patricio? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Patricio, te quería preguntar, ustedes acaban de hacer una elección histórica, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, digamos, a nivel nacional, por supuesto. Para lo que viene, para la general, ¿dónde creen que deberían ir a buscar los votos? ¿A qué candidato creen que podrían ir a sacarle algo? Mira, me parece que primero hay que pensar que el Frente Izquierda tiene un electorado muy firme hace años, o sea que también eso hay mucha gente que por ahí en distintas situaciones elige otra opción en las PASO o en las legislativas, pero que es parte de los votantes habituales del Frente Izquierda. Parece que consolidar esa gran base es lo que hizo que saliéramos tercera fuerza a nivel nacional en estos pasos, es el primer motivo. Y después, obviamente, hay una mayor cercanía, por decirlo de alguna manera, con sectores que se vieron defraudados por el gobierno de Alberto Fernández, que lo votaron para recuperar lo que habían perdido con el macrismo, para terminar con el ajuste, bueno, y eso no sucedió, más allá de la pandemia, tampoco sucedió por decisión política del gobierno, y hay un sector de la población también que está muy descontento, harto del sistema político y que no elige variantes de derecha o de ultraderecha, sino que empieza a cuestionar, digamos, más este régimen de políticos millonarios que gobiernan siempre para ganar a los mismos. Muchos de esos no fueron a votar o votaron en blanco, y a esa gente también estamos apuntando a decirle, bueno, mirá, lo que hace daño a los dueños del poder es fortalecer una izquierda fuerte y fortalecer una alternativa de los trabajadores. Hmm. Ahora, por lo que uno ve en la campaña, digamos, ¿no? Nosotros todos los programas, absolutamente todos los programas, generalmente sacamos a un dirigente del Frente de Izquierda, todos los programas. Y lo que vemos es que han tomado como adversario a Javier Milei y en la provincia de Espert, más que al Frente de Todos. ¿Crees que ahí también se le fue algún voto joven que quería votar algo distinto? Me parece que no, o que es muy minoritario. Eh, ¿Por qué te digo esto? Por lo menos mi caracterización, y no es lo mismo tampoco Spert que Milei, ¿no? Spert, bueno, salió más relegado en la provincia de Buenos Aires, incluso le había hecho una apuesta por las redes así de bravucón como esa a Nico del Caño, y evidentemente la perdió, lo duplicamos en La Matanza, en los sectores populares. Y si querés el fenómeno Milei en la capital federal, mi análisis es que está sobre todo el crecimiento basado dentro de un espacio que ya es de derecha, de centro derecha, en la ciudad de Buenos Aires, que en general ronda un 50 y pico, 60%, y que también el componente juvenil tiene un aspecto de reacción a lo que fue la marea verde. Mm, Y esto lo ves en el odio, digamos, con el que hablan contra la ideología de género, contra el derecho al aborto, y cómo cuando se tocan esos temas, bueno, le surge todo lo peor. De hecho, en el debate, Miriam Bregman le preguntó si, por declaraciones que había hecho Javier Milei, que opina que, por ejemplo, una chica de 11 años violada que pide un derecho al aborto es una asesina grabada por el vínculo. claro. O sea, quiere meter en cara a cadena perpetua a una chica que fue violada y que por eso quiere abortar. Entonces, esa me parece que es la base. Después, Mm, si hay sectores, digamos, que con un voto difuso, eso puede ser. El otro día también salía mucha gente que decía, yo no sabía que estaba contra el cambio climático. Pero no creo que sea lo central. No veo un voto confuso, sino que hay un voto de una juventud que salió con la marea verde, y eso gran parte lo recibimos del Frente Izquierda, y hay una reacción a eso. Se ve en Vox en el Estado español, se ve en Estados claro. Unidos también con Trump, en Bolsonaro en Brasil. No le veo mucha más vuelta. Eh, Viniendo a la actualidad, actualmente ahora se está hablando de el plan de congelamiento de precios, una forma de combatir la inflación.
que tiene a cabo el gobierno. Desde el Frente de Izquierda, ¿qué ideas tienen ustedes en su plan económico para combatir la inflación? Mira, hay un punto que digamos que no es directo de inflación, pero sí me parece importante marcar. Hay que desterrar el mito de que los aumentos de salario y los aumentos de jubilaciones son causantes de la inflación, que es algo que quieren poner muchos sectores. De hecho, hace 4 años que el salario pierde, y las jubilaciones en su gran mayoría también con respecto a la inflación, y la inflación no baja, ¿no? De hecho, estamos proyectando una inflación igual de alta que el año pasado. Mm. Después, el problema de la inflación es multicausal, pero hay algunos puntos que se podrían ir tocando que no afectan al salario, que se debería, digamos, aumentar directamente mes a mes con respecto a lo que aumenta la inflación. Por ejemplo, los controles de precios, si bien son una medida transitoria o de emergencia, tenemos que plantear que tiene que haber comités de trabajadores, especialmente de comercio, pero en general que los controlen, de usuarios también, porque si no son controles de precios, ¿no? Que ya hemos visto, bueno, dicen el asado tiene que valer 400 pesos, vas a la carnicería 300, o vas a los grandes supermercados y nunca están esos productos que tendrían que estar a esos precios. Sí. Eso es un aspecto. Y después hay aspectos más ligados a lo que es la macroeconomía, que bueno, que hay distintas propuestas en el sentido de hacer con la banca. No puede haber una banca que siga fugando la cantidad de plata que se quiere y que cada vez que aparecen los filtraciones de plata que se fugan a los paraísos fiscales aparecen todos los grandes empresarios del país, además de un sector importante de los políticos. ¿Qué hacemos también con las exportaciones, la importación y la exportación, digamos, lo que es el comercio externo, que hoy lo manejan 7, 8 grandes empresas que manejan entonces los precios de los grandes, las bases de los alimentos, digamos, no solo la carne, los granos, el trigo, el maíz, etcétera. Entonces ahí hay un plan de conjunto, pero primero hay que decir medidas de emergencia, aumento de salario para recuperar lo perdido, que los salarios recuperen por la inflación todos los meses, y un control de precios, pero donde se involucre a los consumidores y a los trabajadores de esos rubros. Cuando hablas de los trabajadores, hablas de trabajadores dentro de un marco sindical, ¿no? Claro, porque los sindicatos en Argentina, si no fuera por las burocracias sindicales que los dirigen, que son en general propatronales o aliadas a las grandes empresas, tienen un gran poder. Por ejemplo, pensemos que fueran los trabajadores de las grandes cadenas de supermercados las que ayudaran a los usuarios a controlar esos precios. Bueno, sería muy difícil que digamos que don Alfredo o alguno de los formadores de precios, como las empresas francesas también, hagan de las suyas para remarcar los precios. Ahora, como se lo saca de ese juego, bueno, es mucho más difícil todo lo que hace el control. Claro. Ahora, pero el vínculo del Frente de Izquierda con los sindicatos nunca ha sido tan estrecho, ¿no? ¿Han cuestionado ustedes la estructura sindical? Sí, totalmente. Justamente, bueno, hoy de hecho se cumple un aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, Claro. que es un caso emblemático, porque mira, fue un militante peleando contra la tercerización laboral que hoy sigue existiendo y es una de las grandes estafas que sufren las y los trabajadores en general. Fue a pelear, la burocracia sindical de Pedraza, del peronismo, lo termina asesinando. ¿Y por qué? Porque los que hacían negocios con las tercerizadas eran los burócratas del sindicato. Entonces, nosotros defendemos los sindicatos porque cuando la derecha dice hay que eliminar los sindicatos es para que los trabajadores tengan menos derechos, pero decimos para que sirvan realmente para las y los trabajadores, no pueden estar en manos de esos sindicalistas empresarios o que después cuando los escuchas hablar están más cerca del coloquio de idea que lo que vive un laburante que no llega a fin de mes. Claro, sí, sí. O sea, ustedes no están en contra de los sindicatos como teoría, sino en cómo están armados hoy en día los sindicatos, ¿no? La estructura que Sobre tienen. todo en cómo están dirigidos y por quién están dirigidos
Bueno, de hecho ahí en Ferroviarios, por ejemplo, ahora hay una gran pelea porque no dejan presentarse a la oposición. Claro. Sí, sí, por supuesto. Y te hago la última, y viniendo para la ciudad de Buenos Aires, hay un gran problema que ustedes remarcan mucho, que es el tema de la falta de viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Eso es un problema que se está agravando más, ¿no? Cada vez más torres y hay un problema grave con las viviendas. Perdona, no te escuché bien la pregunta, si me la podés repetir. Sí, te decía que desde el Frente de Izquierda y ya tocando un tema de la ciudad de Buenos Aires, ustedes están cuestionando la falta de viviendas que hay en la ciudad, ¿no? Con la cantidad de torres que se están haciendo, pero sin embargo hay un gran sector que está sufriendo la falta de viviendas y los alquileres que están subiendo enormemente y demás. ¿Qué solución le ves a esto? Mira, y no hay solución si no pensamos en cambiar el modelo de ciudad, lo que, bueno, por mi parte desde hace varios años en la legislatura lo venimos problematizando, porque es verdad este dato que ahora circula más, digamos, pero que venimos repitiendo, hace 60 años la ciudad de Buenos Aires tiene la misma población y sin embargo cada vez más gente tiene que alquilar, menos gente es dueña de su casa y es más difícil vivir en la ciudad. Ni te digo ni hablar, ¿no? De comprar, que para alguien que tiene un salario, digamos, que viva, aunque cobre, no sé, un buen salario, 100.000 pesos hoy, comprar una vivienda en la ciudad de Buenos Aires es imposible. Alquilar también es tan difícil. Y esto se da porque se da un fenómeno que se ve mucho más avanzado en algunas otras ciudades del mundo, que es la concentración de la propiedad en pocas manos para especular. O sea, se compra una propiedad no para alquilar y para tener, bueno, un ingreso extra, sino para decir, bueno, la compro hoy a 100, hago un negocio en la legislatura donde no se podía construir nada, se puede construir una torre, lo que valía 100 pasa a valer 1.000, y eso lo mantengo en el tiempo y especulo con que vayan creciendo los precios de las propiedades, lo cual pasa porque cada vez hay menos oferta, digamos. Si uno lo ve cómo fue creciendo esa concentración de la tierra, puede ver, por ejemplo, cómo terminó en Alemania, en Berlín, donde el 80% de las propiedades estaban en manos de un grupo de inmobiliarias, y eso generó que la población salga a decir que está a favor de expropiar 200.000 viviendas, porque si no, no pueden directamente alquilar. Entonces, lo que hay que cuestionar es este modelo de sociedad entre las grandes constructoras, la Reta, y también el peronismo, que ha votado la privatización para la Reta de 300 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires, es el gran socio de la Reta, y eso, si no lo cuestionamos y siguen privilegiando los negocios de los grandes grupos inmobiliarios, no hay solución, no hay solución. Todo lo que se diga van a ser parches para un momento, pero no va a solucionar nada. Sí, 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 por supuesto, bien. Bueno, Patricio, te agradecemos tu participación en Sección Ciudad Radio. Ya hemos hablado con vos en otras oportunidades y por supuesto vamos a seguir haciéndolo. Te agradezco mucho a vos, Daniel, les mando un abrazo, bueno, y espero que estén bien. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Patricio del Corro, ex legislador porteño del Frente de Izquierda, que ha pasado aquí por el aire de Sección Ciudad.